Hola, mi nombre es David Gedalovich. Esto es Leaders Around the World, un espacio que establecí más o menos hace un año para dar la oportunidad de entrevistar a personas que están cambiando el mundo y son líderes en su rubro. Hoy estoy acá con Álvaro, un líder y un experto en marketing digital y ventas en línea. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola David, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un saludo a toda esa comunidad y toda esa gente que en estos momentos está conectada viendo este otro de tus programas. Y bueno, pues muy honrado, muy privilegiado pues de estar aquí contigo en esta sesión. Bueno, muchísimas gracias a vos, Álvaro, de verdad. Sos casi una celebridad. Yo te sigo en Instagram, te sigo en Facebook, en YouTube. Contanos un poco más de tu negocio, qué es lo que haces, de dónde sos, dónde vivís, qué es lo que haces. Ok, bueno, como lo decías como tal, bueno, nuevamente me presento, mi nombre es Álvaro Narváez, soy mentor empresarial, experto en marketing digital, vivo en Bogotá, Colombia, bueno, realmente cuando digo vivo, digo prácticamente me la he pasado en diferentes ciudades de Latinoamérica, apoyando la consolidación y crecimiento de negocios a través de la Internet, ¿sí? Y con ello, pues prácticamente hemos ayudado a muchos profesionales y empresarios a construir sus máquinas de ventas, lo llamamos así, máquina de ventas, con las redes sociales. Hemos usado estas plataformas para que los profesionales o negocios, ¿sí?, puedan vender sus productos o servicios. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Ya actualmente, pues hemos estado ya en más de 7 países, ¿sí?, entre ellos Estados Unidos, México, Panamá, Ecuador, Colombia, Costa Rica, ¿sí?, Perú. Entonces, hemos podido entrenar a más de 11.300 profesionales y negocios, un porcentaje, bueno, casi 1.300. Inicialmente empezamos dando nuestras formaciones y entrenamientos de forma presencial y ya después ya realizamos una transformación digital de nosotros mismos, estábamos predicando todo lo que era digital y de pronto vimos, bueno, nosotros tenemos que también digitalizar esos servicios. Y fue así como nos pasamos al online y así logramos ya escalar, ¿sí?, e impactar a más gente. Entonces pues eso es más o menos lo que trabajo. Ya llevamos más de 4 años trabajando con todo esto. En esos 4 años, pues, digamos que, si te cuento, David, digamos que ha sido todo un proceso. Cada vez nos reinventamos. Ahorita la palabra tan de moda, digamos, para todo el que es emprendedor, esa palabra es un verbo a conjugar todo el tiempo. Debemos de estarnos reinventando. Y pues si no lo hacemos, el mercado nos va a acabar, nos va a destruir. O sea, perecemos, hay que innovar, hay que salir con nuevas ideas, ¿sí? Porque si no, pues cuando uno se queda quieto es cuando llega la competencia, cuando el negocio empieza a volverse ya no rentable, ¿sí? Porque de pronto, como lo podemos, ahorita de pronto les puedo contar un poquito más cómo fue ese proceso, pues definitivamente nosotros tenemos como emprendedores, no tenemos, dependiendo del sector en que nos movamos, estamos en una ONG, digamos que definitivamente entre más impacto y demás, pues mucho mejor. Pero cuando estamos en un negocio con ánimo de lucro, o sea, con intención de ganancia, pues la ganancia tiene que mover tus acciones, tus resultados, desde luego con una visión detrás, que no podemos olvidar nuestra visión, pero desde luego nuestros negocios para sobrevivir, para consolidarse, para crecer y escalar, necesitan pues ese tema de enfocarse en la ganancia. Bueno, que mencionaste algo muy importante y es que vos, digamos, pues sos un experto en marketing digital y decidís emprender. Tenés un conocimiento, decidís volver un negocio que muchas veces es difícil y muchas veces pues tiene mucho más esfuerzo que de pronto irte a trabajar en una empresa y simplemente ser un empleado toda la vida. ¿De dónde sale esa idea y cómo empezaste? ¿De dónde sale esa idea de emprender usando tus conocimientos? Ok, excelente pregunta, David. Mira, como tal, digamos que de formación soy economista, digamos que no tenía en ese momento nada que ver de pronto con lo digital, pero desde niño, ¿sí? Recuerdo muy de niño, me gustaba todo lo que era la internet, ¿sí? Yo nací en Cali y bueno, allá pues prácticamente nací con ciertas limitaciones, digamos, mis padres pues no tenían los suficientes recursos
Y yo me acuerdo que mi regalo desde niño, yo decía, yo me imaginaba un diciembre con un computador. Siempre era eso. Y mis padres pues me salían con otros regalos porque no tenían en ese tiempo un computador, era bastante costoso. Y bueno, yo lo que hacía era, digamos, acompañaba a mi mamá a la universidad y cogía los computadores de la universidad de mi mamá y me ponía ahí. Me acuerdo cuando recién salió Microsoft, sí, 95, me acuerdo en ese tiempo, que cogía el pen y allá me ponía, buscaba Excel, Word, intentaba ahí cacharrear, mirar la Internet, el Internet Explorer en ese tiempo. Y bueno, digamos que si bien me fui por otro lado, después me gustó mucho la empresa, sí, entender la economía. Pienso que pues también me sirvió en mi formación, pero ya después logré tener grandes cargos, bueno, cargos importantes acá en Colombia, en mi país, desde el sector académico, el gobierno, estuve en petróleo, estuve también en universidades, en grupos de investigación, y ya en ese punto, de pronto a los 26 años, llego y tengo una Y en mi vida, y digo, bueno, ya estaba viendo muchos compañeros míos haciendo doctorados, ¿sí? Y aplicando a diferentes universidades por el mundo, ¿sí? Y de pronto yo digo, bueno, eso es lo que quiero para mí, ya me estaba empezando a aplicar y yo dije, bueno, replanteando bien las cosas que quiero, cómo me va a largo plazo. Y fue así como dije, bueno, yo realmente quiero para mi vida tener mi propio negocio, tener mis propias cosas, digamos que poder impactar al mundo con lo que hago, ¿sí? Y bueno, en ese momento estaba enfrente de un cubículo, ¿sí? Casi no hablaba con nadie, digamos que porque era un cargo muy investigativo, uno de los últimos que tuve, y de pronto sí, era muy técnico, llamémoslo así mejor, entonces me tocaba estar haciendo estudios, análisis, presentaciones y demás, entonces en ese momento digo, no, vamos a cambiar todo esto. Tomo la decisión de tomarme mis vacaciones en ese momento y me voy para el Silicon Valley, norte de California, y me tomo la decisión de visitar esas grandes compañías tecnológicas que, pues como les decía, desde niño me llamaba la atención la Internet, quería conocer esas grandes compañías tecnológicas. Ya estando en Estados Unidos, pues tuve la oportunidad de visitar Google, Facebook, YouTube, y pues también muchos viajes, también, esa es otra de mis pasiones, los viajes, muchos viajes, conocí a mochileros por el mundo, ¿sí? Y por ejemplo, me acuerdo, conocí un amigo judío en Nueva York y bueno, tenía muchos amigos como este, por un ejemplo, ¿no? Y entonces le dije, ven, le contaba mi sueño, yo quiero el día de mañana crear una startup y quiero impactar y tal. Y él decía, bien, cuando necesites en Estados Unidos tengo un amigo, otro amigo de él, que es director de Messenger en Facebook, ¿sí? Y entonces en esos viajes hice un poco de amistades y yo contaba siempre mi sueño. Y entonces ya cuando me fui para Estados Unidos, sí, generalmente pues hay gente que paga planes y yo no sé qué. Yo personalmente, a punta de contactos, digamos que logré codearme con grandes empresarios y ejecutivos en ese lugar del mundo que ya hablando con ellos, pues prácticamente fueron mentores y alguno me dijo, bueno, cómo, van, ¿cómo va tu negocio? Y yo, bueno, le hablaba, yo no, pues negocio no tengo. Bueno, hablábamos un montón de temas empresariales, un tipo multimillonario en San Francisco. Y en esa charla llega y me dice, bueno, ¿y cómo van tus redes sociales? Ya después de hablar bastante rato y yo, mis redes sociales, bien, pues en ese momento en mis redes sociales tenía escasamente, no sé, 300 contactos en Facebook, algo así, no tenía gran cosa. Entonces cuando él me dice eso, pues me dice, bueno, pues es tiempo de que trabajes tus redes, porque si todavía no tienes un negocio, pues tienes que empezar a posicionarte en Internet. Y eso fue ya aquí hace 6 años, fue casi en el 2000, no, miento, 5 años, 2000, ya vamos para 5 años, en el 2016, empezando el 2016. Entonces, pues definitivamente, ahí entonces regresé a mi país, renuncié a mi empleo, en ese momento fue muy duro, ganaba muy bien, pero pues me tocó decir que no. Digamos que durante todo ese tiempo que estuve trabajando, pues esos últimos 3 años que estuve trabajando en ese último empleo, me puse la meta y yo ya tenía en perspectiva mi visión y dije, no, yo no puedo seguir aplazándolo. Entonces lo que hice
ahorrar juiciosamente el 30% de mis ingresos. Mientras que mucha gente nueva llegaba a un cargo parecido al mío y ya se estaba comprando, no sé, lujos, ¿sí? O ciertos viajes, el mejor carro y cosas así. Yo lo que hice fue vivir con el mismo nivel de vida. Entonces permanecí, sí, viviendo en una habitación, de pronto así como en estos momentos está David. Y bueno, pues a mí me parece eso muy startup, muy emprendedor y de verdad que lo aplaudo mucho cuando uno se baja de sus posibilidades, uno quizás podría darse un mejor estilo de vida, pero uno tiene un sueño y bueno, eso fue lo que yo hice, entonces prácticamente guardé por ese tiempo y pues cuando salí tenía un capital, ¿sí? En ese momento, pues en pesos colombianos eran 20 millones, que bueno, ya si lo llevamos a dólares, pues realmente no sería mucho, estamos hablando casi unos, ahorita tasa de cambio estaríamos hablando casi unos 6.000, 7.000 dólares, ¿sí? Entonces, con eso, pues fue mi primer capital, no tuve inversionista, no nada. Entonces, entré y la historia, pues, digamos que empecé mi primer emprendimiento. Estando en Estados Unidos, digamos que yo fui como empleado, pero estaba en tantos espacios con empresarios que yo dije, bueno, ¿por qué no me invento un proyecto? Yo era blogger, ya venía escribiendo en diferentes blogs y dije, y me fui por ahí, dije, bueno, ¿qué tal si hago una empresa de relacionamiento digital? Porque pues mi blog es digital, y entonces dije, bueno, yo conozco a muchos blogueros, ¿por qué no ofrezco los servicios de ellos a los empresarios, ¿sí? O emprendedores. Y ese fue mi primer emprendimiento. El emprendimiento, bueno, pues efectivamente en ese momento se llamó PRAP, que era PR, Public Relations App, hacia arriba, entonces relaciones públicas a otro nivel, era mi program. Entonces, pues prácticamente ese fue su primer emprendimiento. Digamos que pasaron los meses, transcurrieron los meses, casi 6 meses. El emprendimiento al final, digamos que en mi país, digamos, si bien en Estados Unidos vi que se movía muy bien y yo dije, wow, esto acaba de ser una gran oportunidad. En mi país no me fue muy bien, entonces tenía muy poquitas ventas al mes y bueno, pues ya me estaba comiendo parte de mis ingresos, ¿sí? Entonces en ese momento decido realmente, digamos que cuando uno empieza, tiene uno que ser muy abierto. Esto me lo dijo Uri Levin, director de Waze, o bueno, fundador de Waze, conocí acá en Colombia. Me dijo, Álvaro, enamórate del problema, no de la solución, ¿sí? Yo ya hace años había ido a un evento de él, entonces eso regresó a mi mente. Entonces dije, creo que el problema no está siendo el emprendimiento, el problema estoy siendo yo, porque estoy queriendo adaptar algo de un país en lo que de pronto funciona, porque es conocido, porque es muy digital, más digital que el mío, y realmente tengo que buscar las necesidades de donde estoy. Fue así como empecé, pues dije, bueno, realmente el problema en Colombia es que realmente la gente no está usando las redes sociales en ese momento, ¿no? Para vender, para darse a conocer. Entonces fue así como empiezo mi siguiente emprendimiento, ¿sí? Bueno, realmente era el mismo prop, pero le puse ya otra línea de negocio. Entonces creé una línea de negocio pues me puse a manejar redes sociales prácticamente, ¿sí? Entonces era una agencia digital, ya pasó a convertirse en una agencia digital. Entonces como agencia digital, entonces ahí sí empecé a generar ingresos mes a mes, ¿sí? Manejando diferentes cuentas de personas públicas, figuras públicas en Colombia, empresas, emprendimientos. La cosa iba bien hasta que yo pues dije, bueno, bueno, empezó a disminuir las ganancias porque pues pasó un año y entonces ya la gente empezó digamos que el negocio empezó también otra gente a hacer la competencia, empezó a crecer la competencia y ahí me tocó reinventar lo que estaba haciendo. Yo dije, bueno, si sigo acá, digamos que los clientes me estaban negociando, me estaban bajando los precios, sí, no, pues es que acá me ofrecen lo mismo o más barato, ¿sí? Y pues entonces me tocaba a mí bajar precios y entonces, mejor dicho, llegué a un punto de que dije, no, esto ya no más. Y de hecho mis ganancias pues empezaron a bajar, que tuve renegociaciones de clientes y clientes también que de pronto empezaron a morosearse o empezaron ellos mismos a hacer su trabajo y entonces ahí llegué a un punto nuevamente, una Y en mi negocio. Ya estaba feliz porque ya por fin me había
había logrado encontrar el camino. Y en ese punto entonces pasa un mes, 2 meses, y cada vez, o sea, tenía digamos, un 100% de clientes, y un 100% de clientes, pues digamos que se empezaron a empeorar las relaciones comerciales con un 60%, ¿sí? Y a su vez, digamos que yo sabía que el negocio a largo plazo, digamos que no era sostenible, ¿sí? De hecho, porque no eran en ese momento, llamémoslo así, mi, mi pasión, digamos que lo hice también porque necesitaba, digamos, sí quería ayudar a la gente, pero dije, no, yo creo que puede haber otra forma, pero aún no la sabía, digamos, fueron mis primeros pinos en el emprendimiento. Fue así, como ya con pocos recursos, pues me tocó ponerme a trabajar en otras cosas. Entonces un amigo me llama un día y me dice, Álvaro, ¿por qué no te das, vos que estás en digital, por qué no te das una clase, ¿sí? A unos líderes sociales en Cundinamarca, una región en Colombia? Y por eso pues te das una clase de 4 horas y hay tanto. Y yo, uy, yo nunca he dado clases, yo nunca he hecho esas cosas. Y yo dije, pues no le dije eso a él, me lo dije por dentro. Yo necesitaba el dinero, entonces yo dije, no, de una, yo preparo la clase de una. Entonces empecé a preparar esa primera clase, eran inicialmente 4 horas. Uy, 4 horas hablando, yo nunca he dado una clase, bueno. De hecho, cuando estaba en la universidad decía, nunca voy a ser profesor, nunca, ¿sí? Y en ese momento me tocó preparar la clase, y entonces pues, lo di, me fue súper bien, me llamaron para la segunda, la tercera sesión, la cuarta sesión, quinta, luego me dieron un diplomado de 4 meses, y bueno, cuando entonces después dije, bueno, oye, se le fue un gran gente, entonces él tuvo que, digamos, replantear su negocio un poco. Ahorita ya nuevamente está grande, o sea, nuevamente volvió a crecer, pero en ese momento pasó una crisis. Entonces fue una crisis en la que los pagos, pues digamos que a sus colaboradores empezaron a demorarse, y bueno, pues yo en ese momento, digamos que ya en ese punto, digamos, éramos una especie de sociedad, entonces empecé a mis pagos a retrasarse, entonces dije, no, mejor dicho, otra vez otra crisis. O sea, las crisis, como ves, ha sido una variable presente, digamos, a lo largo de mi desarrollo como emprendedor y empresario, ya el día de hoy. Y en ese punto, entonces dije, bueno, ¿yo qué enseño? Yo enseño a vender en línea, yo enseño marketing digital. Pues sencillo, enseñémosle a otros a que vendan en línea, ¿sí? Y es así como, empezando el 2018, empiezo, sí, en febrero, enero, empiezo mi primer entrenamiento ya creado por mí mismo, lanzado por mí mismo. Y bueno, el primero, la verdad, no fue nadie. Bueno, de hecho lo hice en diciembre. El primero fue en diciembre, hecho por mí. Lo hice en Cali. ¿Y qué pasa en Cali en diciembre, David? No te escucho. A la gran feria, la feria de Cali. Sí, entonces en Cali están en carnaval. Están en carnaval. Y pues la gente realmente no fue porque estaba enfiestada y estaba gastando dinero para fin de año. Entonces fue todo un desastre mi primer curso, pero ahí fue donde yo dije, hey, volvamos, por eso les decía, en enero, terminando enero, inicios de febrero, dije, yo creo que, o sea, me puse a analizar qué había pasado, porque cuando uno empieza algo nuevo, generalmente se echa la culpa de que la embarró porque es malo, porque tal. Yo me puse a analizar fue la información que tenía. No, la embarré fue porque lo hice a fin de año, porque no lo vuelvo a intentar. Lo volví a intentar y bueno, fue todo un éxito. De ahí hice el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Los inicié en Colombia, empecé en una ciudad, luego en la otra, llegué a 15 ciudades en Colombia. Luego de Colombia salté a Panamá, empecé por los países más cercanos, y luego pues ya el resto de la historia se las comenté pues ya en términos de países. Y pues eso fue, me extendió bastante, pero ya después de eso, que ya empecé a dar mis cursos presenciales, digamos que llegué a un punto en el que, wow, súper bien, empezaron a crecer los ingresos, estaba viajando, estaba muy contento. Y en ese punto, nuevamente el mercado empezaron a salir también diferentes entrenadores,
en redes sociales. Digamos que yo me especialicé concretamente en un curso de Instagram para negocios y marcas personales. Empezó a recibir, bueno, y otras redes, desde luego, pero ese era como mi fuerte en ese momento y lideré, llegué a ser uno de los más de pronto vistos y conocidos en Colombia y en otros países en Latinoamérica. Pero entonces llega, ya empezó a salir mucha competencia en ese momento. Bueno, de hecho, me voy al año pasado, fue el año pasado, en 2019 empezándolo. Y entonces en ese punto empecé a ver que yo gastaba en tiquetes, renta, para hacer esos eventos. Entonces, prácticamente cada vez el costo empezó a subir de esos costos operativos. Por otro lado, la publicidad en línea también empezó a subir. Me acuerdo como antes con, qué sé yo, serán 30, $50, $55, lograba llenar un salón de 20 personas, ¿sí? Y bueno, y el costo por persona era casi $100, $150, entonces era rentable. Pero después, entonces empezó a subir y el costo ya no era esos $50, sino que estaba llegando, digamos, pasé ese casi 2 años con esos costos, pero empezó a subir gradualmente. Y ya en marzo, en enero, febrero del 2019, ya los costos estaban por el orden de me echaba casi $200, casi $200, lo que antes me costaba 50, ¿sí? Entonces, eso y también variables como la renta de los lugares, entonces se me subieron un montón los costos operativos. Es ahí donde vuelvo a entrar en otra Y. Y en ese punto digo, bueno, estaba lo digital. Yo tenía mucho, mucha prevención, sí, mucha prevención respecto a lo digital, porque yo decía, bueno, yo tendría un público más que todo de gente, empresarios, ¿sí? Entonces los empresarios consolidados, que ya están bien, entonces desde luego, pues hay gente joven que la ha sacado al estadio desde muy temprano, pero digamos que estos empresarios, digamos que no están muy asimilados con el digital, entonces les servía muchísimo mis entrenamientos. Y entonces en ese punto dije, no, pero a ellos les gusta que yo esté al lado de ellos, que les ayude, eso era algo muy mental. Entonces, cuando logro hacer los primeros entrenamientos digitales, digamos que sí, empecé a dejar los presenciales. Y bueno, fue también todo un proceso, porque fue como empezar desde cero, grabar todo un entrenamiento a cero, montar toda la infraestructura, la forma de vender, y durante esos meses también dejé de recibir ingresos. Afortunadamente había ahorrado de los excedentes de los meses y de los años anteriores. Y bueno, en esas pues logro finalmente empezar las primeras ventas ya de productos digitales. Con los productos digitales empiezo a crecer. Empecé con un producto de $107. Luego, sí, ya en estos momentos tengo 5 programas que van desde los $1,000 a $2,000. Sí, o sea, desde los 107 a los $2,000 he tenido ya programas. Entonces, pues eso, mejor dicho, logró darle un revolcón a mis ganancias y hoy en día pues tengo un negocio saludable, creciendo. También pues la experiencia, yo digo, ha sido un posgrado, un máster en el cual pues he podido desarrollar mis habilidades y ya, digamos que me siento cómodo con las crisis. Cuando hay una crisis, ya sé que lo que sigue después es crecer o sacar cosas nuevas. Entonces por eso empecé, antes de contar mi historia, diciendo lo que son las crisis definitivamente son nuestras amigas para innovar y reinventarnos. Por ejemplo, llegó el confinamiento, en el que, pues si estás viendo esto en estos momentos, de pronto está muy, muy cercano y estamos justamente en él. Pues justamente llegó y me cogió preparado, me cogió ya habiendo pasado esa crisis. Entonces, me llegó y prácticamente elevó mis picos de venta muchísimo, ¿sí? Vi como muchos, de pronto, colegas que estaban haciendo cosas o sustitutos de lo que yo hago, estaban haciendo cosas similares a lo mío y no estaban preparados, no tenían ofertas digitales. Y entonces, pues, estos 3 meses, ellos han estado construyendo la infraestructura que yo ya tenía construida. Entonces, ellos han estado también, de pronto ahí, por los laditos,
con ganancias más bien tímidas, mientras que las mías han sido bollantes y bueno, pues prácticamente eso ha sido como la historia de mi negocio. Bueno, listo, Álvaro. Yo creo que una descripción bastante completa. Yo creo que no te quito más tiempo porque ya está un poco larga la entrevista, pero fue un placer haberte tenido y muchísimas gracias por todo tu conocimiento y por brindarnos tanta inspiración y tantas ganas de salir adelante. De verdad que inspiradora tu historia. Y bueno, y de verdad que Bueno, yo antes de terminar, pues sí, uno cuando le preguntan por su negocio, David, uno llega y se apasiona y yo digo, hay veces uno, uno se pasa hay veces de hablar y se apasiona mucho contando cómo fueron sus inicios y cómo ha crecido, pero pues antes de despedirme, yo sí quisiera darle un mensaje de pronto a todos esos emprendedores o empresarios que están en ese proceso, ¿sí? Bien sea identificando la idea que los va a llevar, mejor dicho, al éxito o ya teniendo un negocio y revisando la forma de consolidarlo y escalarlo. Y el mensaje es el siguiente, primero, persistencia, hay que persistir. ¿Sí? Si yo me hubiera rendido en el primer obstáculo, no sé, de mi primer negocio, entonces pues no tendría y no estaría disfrutando lo que tengo hoy en día. Número dos, definitivamente aprovechar, ver las crisis como oportunidades, generalmente pues nos ayudan a retarnos, desafiarnos a llegar a nuevos niveles. Y número tres, también la constancia, el trabajo duro, ¿sí? Trabajo duro, digamos que, pues desde luego, inteligentemente, un trabajo duro, inteligentemente, ¿sí? Porque pues de nada vale uno trabajar día y noche y todo el tiempo si de pronto no tiene una estrategia detrás y una visión y objetivo claro. Entonces yo creo que esos tres puntos quiero regalárselos a todas las personas que en estos momentos nos están viendo, que no solamente se inspiren, sino que también puedan implementar, pasar a la acción, que eso es súper importante, porque soñadores, de soñadores está hecho el mundo. Lo que el mundo necesita son ejecutores y hacedores. Así que toma tu idea, toma tu negocio, trabaja por él, porque necesitamos eso que quieres darle al mundo. El mundo te necesita. listo. ¿Listo? Muchísimas gracias, Álvaro. De verdad que sí, por tu tiempo, por tus consejos, por tu conocimiento. Y bueno, Álvaro Narváez, redes sociales. Bueno, Gracias. excelente. Me encuentra en las redes sociales como @Álvaro Narváez. Me despido. Muchas gracias por su tiempo. Sigan con toda porque seguimos imparables. Gracias.